Buenas noches y bienvenidos a Fondo. La corrupción ha sido uno de los delitos que más ha afectado el país. Se han suscitado todo tipo de escándalos por malos manejos y millonarias pérdidas que finalmente perjudican a los ciudadanos. Justamente Teleantioquia le apuesta a la legalidad mostrando las consecuencias negativas de la corrupción con el seriado Palabra de Ladrón, una coproducción con Fox que estará al aire el próximo domingo. Estos son algunos de los casos más conocidos en Colombia. Bienvenidos a Fondo. Agroingreso Seguro. Fue un programa del gobierno diseñado por el entonces ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, que buscaba dar subsidios a pequeños agricultores. En octubre de 2009 se denunció que el programa habría entregado millonarios subsidios a narcotraficantes y prestantes familias del Magdalena y del Valle del Cauca. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Andrés Felipe Arias, quien fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 17 años de prisión. Está prófugo de la justicia y actualmente se gestiona su extradición desde Estados Unidos. El actual Ministerio de Agricultura trabaja para borrar este penoso episodio. Manejando los recursos públicos con planeación, manejando los recursos públicos con gente que esté comprometida con los procesos. Hay que tomar riesgos, ajustar procedimientos, tener procedimientos claros y ejecutar los recursos de una manera decente. Mientras uno lo haga así, normalmente no hay problemas. Intervención de Salucop. La EPS más grande del país, intervenida desde el año 2011, es uno de los casos de corrupción en el sector de la salud que causó revuelo en el país. La Superintendencia Nacional de Salud intervino a Salucop al evidenciar fallas reiteradas en el cumplimiento de las normas del sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención de la salud. 1.7 billones de pesos que nosotros realmente no hemos podido recuperar y un país que está pensando única y exclusivamente en la cárcel. El problema no es la cárcel, el problema es que la intervención de Salucop debe llevar a la reparación del daño ejecutado sobre el Estado y sobre los usuarios de las EPS. Carrusel de la contratación. Este es un caso de corrupción política en Bogotá que se da durante la administración del exalcalde Samuel Moreno Rojas en el año 2010. La controversia se desató al conocerse pruebas que evidenciaban la negociación de multimillonarias comisiones por parte de Germán Olano, excongresista de la República, al empresario Miguel Nula Velilla, quien manejaba gran parte de los contratos de distintas obras públicas que se desarrollaban en Bogotá. El Estado llegó a presentar un detrimento patrimonial cercano al billón de pesos. Yo recuerdo muy poquitos casos de esos, que el alcalde en ejercicio de funciones es destituido y metido en la cárcel para iniciarle un proceso judicial que todavía está en marcha. Y luego se empieza a destapar todo y aparecen personalidades de su familia, más los contratistas, y nos damos cuenta que allí lo que estaba ocurriendo era apropiarse de los dineros del Estado, de los dineros públicos, de una manera como muy novedosa. Basuras en Bogotá. Según la Procuraduría General de la Nación, se probó que el alcalde Gustavo Petro, de manera libre, consciente y voluntaria, ordenó asignarle la prestación de servicio de aseo a 12 empresas sin experiencia. Por este escándalo fue destituido el alcalde Gustavo Petro, quien fue reintegrado a su cargo por cuenta de un fallo de tutela que el Tribunal Superior de Bogotá profirió a su favor. Por esa acción un tanto irresponsable, que no escuchó los estudios de universidades como la Nacional y de otros organismos defensores del medio ambiente, esta actuación del alcalde llevó no solamente a poner en peligro la salubridad de la ciudad, sino también, como evidentemente se ha demostrado, se despilfarraron muchos de los recursos públicos. Hay unas sanciones de más de 60.000 millones de pesos que tienen que pagar todos los contribuyentes por esta improvisación del alcalde capitalino. En Antioquia, las autoridades aseguran que luchan incansablemente para combatir la corrupción en los distintos sectores. Recibimos la información, generamos grupos de trabajo y hemos capturado también a funcionarios públicos o personas que desvían todos los recursos en la aplicación, que tienen problemas en la contratación, en la destinación con la Fiscalía. Adelantamos todas las investigaciones de los delitos contra la administración pública, de los recursos del Estado. Muchos relacionan la corrupción con malos manejos de dinero, pero su significado va mucho más allá. Según Transparencia Internacional, la
corrupción es el mal uso del poder encomendado para obtener beneficios privados. Creo que hoy estamos asistiendo a una situación bastante crónica de abuso de poder por parte de funcionarios públicos a los que se les dan muchas atribuciones, que tienen pocas limitaciones, y creo que esa es una de las causas de la corrupción. Desde la psicología, una persona puede llegar a ser corrupta o no por varias razones. Esa personalidad se ha estudiado que básicamente está enmarcada en dos, en una personalidad narcisista y en una personalidad antisocial. La personalidad narcisista está centrada en el egocentrismo, por lo tanto hace lo que sea para que el otro lo admire. En una persona antisocial hay una frialdad total emocional. Pese a la lucha de las autoridades, aún siguen presentándose casos de corrupción que escandalizan al país y que abren el debate sobre la línea delgada que existe entre la legalidad y la ilegalidad. Muy bien, y para analizar este tema hoy nos acompaña el Contralor General de Medellín, Juan Carlos Peláez Serna. Contralor, buenas noches y gracias por estar en A Fondo. Buenas noches, Jorge, al doctor Rubén y a todos los televidentes. Muy bien, también Rubén Fernández, que ya ha estado en este programa, director del programa Antioquia Legal de la Gobernación de Antioquia. Rubén, buenas noches. Mucho gusto de nuevo estar aquí, estar con los televidentes. Hoy vamos a hablar de un tema que nos toca a todos, ahí lo veíamos en el BTR. ¿Qué tan grave, digamos, cuál es la situación? Veíamos casos de otras partes del país, pero en Medellín, digamos, ha habido casos de corrupción recientes que desde su área, desde la Contraloría General de Medellín, hayan tenido que ser atendidos. Nosotros lo venimos diciendo porque obviamente cuando vamos al Consejo de la Ciudad y a los diferentes medios de comunicación sobre el tema de corrupción en la ciudad de Medellín, lo tenemos que decir que hasta el día de hoy corrupción como tal no hay. Hay algunos procesos de responsabilidad fiscal, algunos controles de advertencia que hace la Contraloría de algunas entidades por temas que se vienen presentando que si las administraciones no toman los correctivos necesarios se pueden convertir en riesgos fiscales. Pero en Medellín no podemos hablar el día de hoy que se presente corrupción en la administración municipal o en las entidades descentralizadas del municipio de Medellín. En Antioquia, ¿cómo se viene atendiendo ese mapa de posibles brotes de corrupción en los distintos municipios? ¿Cómo, digamos, ha sido la estrategia que ha traído el departamento a través de ese programa que se llama Antioquia Legal, precisamente, Rubén? Sí, para nosotros está muy claro que el principal antídoto contra la corrupción es la transparencia. Claro. Por supuesto, no hay ninguna vacuna que nos permita decir pues, que si una administración es transparente, entonces no habrá corrupción. Pero sin duda alguna, la opacidad, la oscuridad es un ambiente mucho más adecuado para que haya malos manejos. Y lo digo porque a diferencia de Medellín, digamos que Medellín trabaja con el municipio de Medellín y unas entidades descentralizadas. El caso de Antioquia también ustedes prestan atención en esa adjudicación que se hace a 124 municipios en muchos casos. Así es. Más complejo a veces. No, hay unos resquicios tal vez más difíciles de controlar. Por supuesto, porque aquí estamos hablando incluso de la concurrencia de 3 niveles, ¿cierto? Que es el nivel nacional que actúa incluso en los municipios y la región. Es el nivel departamental que lo hace y el nivel local. Esas 3 cosas pues no siempre funcionan de manera conveniente. Pero esa estrategia que hemos estado nosotros promoviendo con las ferias de la transparencia, con la rendición de cuentas, con las cosas que hemos hecho en ese campo, cosas en las que estamos trabajando, por ejemplo, también con la Alcaldía de Medellín en estrategias de distinto orden, creo que es una cosa que nos ha dado un resultado muy positivo y que permite que, digamos, como lo decía el señor Contralor, que en esta región, a diferencia, por ejemplo, de lo que veíamos al comienzo, no tenemos una situación como estas. Ahora, permítanme hacer una aclaración que yo creo que es importante y que los televidentes la vean también con toda claridad. Una cosa es cometer equivocaciones en el servicio público o incluso cometer arbitrariedades, y otra cosa distinta es aprovecharse de eso para el beneficio personal, que es lo que consiste la corrupción. Por ejemplo, la Contraloría cumple un papel muy importante en prevenirnos, lo ha hecho con nosotros como gobierno. Ojo con esta cosa, ojo con esta otra, pilas con estos términos de contratación, para que no se configuren errores propiamente a la hora de adjudicar un contrato o desarrollar una obra. Pero usted no puede decir ahí que hay corrupción, puede haber errores incluso. Yo lo digo porque, por ejemplo, ahí hay un margen complicado de evaluar en casos como los que vimos, por ejemplo, como el del alcalde de Bogotá, por supuesto, Gustavo Petro, ¿cierto? Porque hasta ahora ahí, en ese caso al menos, no está configurado, no está demostrado el beneficio personal o de su familia del hecho, ¿cierto?
Ya la valoración que hagan los televidentes o incluso las propias autoridades pues era otra cosa, ¿cierto? Que no escuchó las advertencias que precisamente le hacían órganos de control como la Contraloría y otra serie de cosas. Sin duda estamos o podemos estar ante una actuación equivocada, pero no propiamente ante el beneficio personal de esa actuación. Yo creo que eso es muy importante aclararlo porque tendemos a meter en un mismo saco todas las cosas y eso es problemático. Por supuesto. Mapa de riesgos en Medellín. Ustedes me imagino que lo han identificado dentro de esa actuación que tienen prevista para una ciudad como la nuestra. Y yo le complemento un poquito, Jorge, y a los televidentes lo que decía el doctor Rubén. Y el tema del control que nosotros ejercemos, las contralorías pues a nivel nacional, departamental y municipal, ejercemos control posterior y selectivo. Pero eso no implica que ese control posterior y selectivo sea a los 2, 3, 4 años cuando ya no hay nada que hacer. Por supuesto. Nosotros estamos hoy actuando en tiempo presente, en todos los procesos de contratación. En tiempo real. En tiempo real, o sea, estamos en todos los procesos. Por decir algo, hoy estamos revisando todo el tema del tranvía de Ayacucho que lo están construyendo. Entonces, nosotros estamos ahí vigilando que todos esos procesos se lleven a cabo en debida forma. El tema de Metroplus, siempre estuvimos nosotros ahí muy pendientes, y cuando arrancó el Metroplus, el tema de la estación San Pedro, que ya pues hubo pronunciamiento de la Procuraduría, donde disciplinariamente dijo que unos funcionarios no estaban vinculados, no tenían responsabilidad disciplinaria, pero nosotros como Contraloría General de Medellín seguimos adelantando el proceso desde el punto de vista de posible detrimento patrimonial. Claro, aquí ha habido el tema del metro, ustedes se han pronunciado, el tema de Metroplus, de la estación San Pedro, por ejemplo, han hecho pronunciamientos muy claros sobre eso. Hubo un tema muy recientemente que tuvo que ver con la Secretaría de Infraestructura Municipal. En ese caso, ¿cómo intervino, por ejemplo, la Contraloría Municipal? Entonces, desde el punto de vista de posible detrimento patrimonial, ¿qué hace la Contraloría independiente de lo que está haciendo la Procuraduría desde el punto de vista disciplinario y la Fiscalía desde el punto de vista penal? Nosotros vemos qué posible detrimento patrimonial hubo. Entonces, tenemos que llamar al doctor Diego Gallo, empezar a mirar entonces a llamar a la directora de la DUC. ¿Y lo van a hacer? Claro, en eso estamos ya, inclusive citamos al doctor Diego Gallo en la indagación preliminar que se hace, donde ya tendrá que tomar la decisión la Contraloría, la Unidad de Responsabilidad Fiscal, si se abre el proceso con posible detrimento patrimonial. Hasta hoy estamos apenas en esta etapa preliminar y no se ha tomado ninguna decisión. Muy bien, ese es un caso particular, pero digamos, y quiero ahondar un poco, ¿cómo se determina un mapa de riesgos? Porque yo creo que ustedes también desde sus respectivas entidades hacen un mapa de riesgos para evaluar dónde puede existir un brote de corrupción. Lo han hecho en Antioquia, ¿cierto? Claro, por supuesto. De hecho, es que hoy los entes territoriales tenemos una obligación por ley de construir ese tipo de mapas, de tratar de identificar dónde están los principales riesgos de que se cometan actos de corrupción. Por supuesto que en la contratación, que es donde se mueven los recursos, donde unos recursos públicos se ponen en manos de un contratista para que provea un servicio, para que preste, para que construya un bien, una carretera, un puente o algo por el estilo, ahí es donde hay más posibilidades de que las cosas se presenten. Pero también estamos hablando de casos más pequeños. Hay uno reciente, pues, no quiero mencionar los nombres por supuesto, pero de un funcionario que utilizaba el poder que tenía de introducir en las bases de datos de la gobernación las áreas de predios rurales que a cambio de recibir plata modificaba el tamaño de grandes predios para que esa persona tuviera que pagar menos impuestos. Por ejemplo, ese es un caso pues que no estamos hablando de los billones que se veían al comienzo, pero son usos indebidos del poder. En este caso pues es el poder de estar frente a un teclado y una pantalla, recibir una coima y modificar una situación que beneficia a un tercero. Estamos hablando, por eso digo yo creo que ahí hay una idea de que esta es una región que en general estas grandes cosas no nos han pasado, pero no significa, por supuesto, pues que no tengamos otras cosas muy Hay pequeñas. una complejidad. Usted, digamos que hay la gobernación a través de unos programas en los cuales participa la comunidad, priorizan unos recursos de presupuesto participativo, por ejemplo, lo mismo pasa aquí en Medellín. ¿Qué vigilancia uno, digamos, en un pequeño municipio, bien alejado, en Urabá, en el Bajo Cauca, en el Magdalena Medio, le hace uno a la ejecución de recursos que a veces terminan en manos de unos líderes comunales, por ejemplo, que determinan un puente o una carretera o que lo priorizan para otro beneficio para sus comunidades?
¿Cómo puede saber uno que esos recursos fueron bien ejecutados? No, hay una serie de controles, por supuesto, que normalmente cuando se hace un contrato hay algún servidora pública de las dependencias de la gobernación o la alcaldía o de quien sea, quien se encarga de supervisar que esos recursos se ejecuten de una manera adecuada. Pero sin duda alguna no es posible garantizar al 100% un control. Realmente quien tiene el poder de realizar ese control es el directamente beneficiado, la comunidad que está beneficiada, la comunidad en la que está viendo que se construye el puente. Y por eso es que ahí todos pues, hemos insistido en que tiene que haber una acción responsable de la ciudadanía para ayudar a vigilar. De vigilancia. Ahora, sí, yo le complemento, Jorge, lo que dice el doctor Rubén, y en eso nosotros como órganos de control insistimos mucho, la responsabilidad en el tema de interventoría. O sea, el mayor problema que tienen hoy las administraciones es la falta de interventoría en los diferentes proyectos y obras que se realizan. De ahí los inconvenientes que se presentan. Obviamente se manejan muchos dineros, muchas obras, y dirá la administración. Es muy difícil uno poder tener el personal suficiente para que vigile todos los proyectos. Nosotros insistimos mucho en eso en la administración. O sea, y sabemos que ellos hacen los esfuerzos necesarios para eso, pero sigue faltando esa falta de interventoría por parte de la administración pública, de parte de nuestros sujetos de control. ¿Y en Medellín, para que obviamente pasa? Obviamente, y el informe que presento yo y se lo presento al alcalde, a todos los secretarios de despacho, siempre insistimos en ese tema de interventoría. Ellos refuerzan esa situación, pero sigue faltando un tema que tendrán que seguir trabajando. Control, eso es lo más clave para evitar actos de corrupción en las administraciones públicas. Ya regresamos en A Fondo. Estamos hablando de corrupción en A Fondo y para ello nos acompaña el Contralor de Medellín, Juan Carlos Peláez, y también nos acompaña el director del programa Antioquia Legal de la Gobernación de Antioquia, Rubén Fernández. Estamos hablando en el intermedio que la corrupción no solamente se da en el sector público, el sector privado también tiene una gran parte de responsabilidad en este tema cuando suceden este tipo de hechos, Rubén. Efectivamente, pues de hecho es casi seguro que cualquier acto de corrupción es un cohecho, es una situación en la cual hay alguien en el sector privado y alguien en el sector público que interactúan de manera fraudulenta para obtener beneficios mutuos, digamos. Casi siempre es así, es decir, vemos por supuesto solo el lado de los recursos públicos porque es el que más nos duele, pero en el otro lado también existe. Pero también además hemos sabido, es una discusión que tenemos, por supuesto, hay prácticas de este orden en los departamentos de compras de las grandes empresas para beneficiar a un determinado proveedor y no a otro. Cosas de este estilo pasan también ahí. A ver, por ejemplo, cuando llega la administración del actual gobernador, hacen ustedes una evaluación precisamente entre Antioquia Legal y Antioquia, está en el puesto 11 entre los 32 departamentos en el índice de transparencia departamental. ¿Hemos mejorado? Sí, notablemente, y de hecho en ese momento ese es el indicador agregado, pero el indicador desagregado, por ejemplo, nos permite ubicar que en el índice de transparencia en la contratación pública en ese momento ocupábamos el lugar número 30 de 32 departamentos que somos. El año pasado que tuvimos la última medición, Antioquia estaba en el primero o segundo lugar. Nos disputábamos ese lugar con Risaralda, que siempre me ha llamado la atención, pues que nos logra ganar por algunos punticos, pero efectivamente pues estamos ya en el top de la tabla. Hablemos de Medellín. Medellín en esos indicadores de transparencia, digamos, ¿cómo está en contratación? ¿Cómo está la ciudad? Perdón, mejor yo me voy un poquito a lo que decía el doctor Rubén con respecto también al sector privado, porque nosotros desde la Contraloría venimos trabajando un proyecto muy bonito que es la red de participación y de transparencia con el sector privado. Hemos logrado vincular aproximadamente 60, 70 empresas del sector privado muy importantes de la ciudad y a nivel nacional y que tienen sede aquí en Medellín, donde nosotros le estamos diciendo, bueno, ayúdenos ustedes también a que haya sus funcionarios, para que la gente de ustedes entienda que esto es de todos, que los recursos públicos hay que cuidarlos, que tanto los bienes como los recursos públicos hay que cuidarlos y que obviamente desde ellos, desde allá, desde sus entidades privadas, pues obviamente no se presten para que de pronto desde la administración pública venga alguna propuesta desde el punto de vista de algún soborno, de algunas propuestas indecentes. Entonces nosotros venimos trabajando todo ese tema y el tema que está trabajando la Contraloría Departamental y la Contraloría de Medellín, que somos pioneros a nivel nacional, que es el tema de contralores escolares, Jorge, donde vamos a las instituciones donde los muchachos desde muy temprana edad
ciudad, les estamos diciendo, muchachos, cuiden sus instituciones, cuiden, concienticen que lo público es sagrado y que los recursos y los bienes, si los cuidamos, obviamente el presupuesto que es tan bajito en el municipio y en la gobernación, pues obviamente esos dineros van a rendir un poquito más. Contralor, a veces uno se hace la pregunta y dice, aquí no está pasando nada, digamos que no ha habido grandes casos de corrupción en Medellín o grandes casos de corrupción tal vez en Antioquia, pero a veces el ciudadano, ¿será que no estamos vigilando de una manera adecuada las instituciones, no estamos vigilando de una manera adecuada la contratación pública para que efectivamente haya unos resultados y evitemos casos de corrupción? Estamos así de bien, es decir, estamos en el paraíso en este momento, ¿qué? Yo creo que el trabajo que hacemos lo hacemos con responsabilidad y los diferentes proyectos que evaluamos nosotros desde la Contraloría son proyectos de mucha plata, ejemplo de Ituango. Nosotros estamos ahí revisando y se presentan problemas de tipo administrativo, problemas de tipo fiscal desde el punto de vista que en la liquidación de un contrato no pagaron el impuesto de guerra y entonces nosotros hacemos la observación y hacemos el llamado de atención, inmediatamente el contratista consigna esos dineros, se recupera esa plata. Temas entonces, administrativos. Nosotros aquí en Medellín, hasta hoy, lo que llevamos nosotros en la Contraloría, no podemos decir otra cosa de que corrupción en Medellín nosotros no hemos detectado. O sea, los dineros de Medellín, y cuando presentamos ese informe en el Consejo de la Ciudad, el estado de las finanzas que lo presentamos ahora en el mes de julio, obviamente se ven esos resultados desde el punto de vista de utilidades de empresas públicas que son 1.7 billones de pesos, la recuperación que ha tenido el Hospital General, la recuperación que ha tenido Metrosalud, desde el punto de vista financiero es una ciudad que ha manejado muy bien su presupuesto, Jorge. En Antioquia, por ejemplo, las ferias de la transparencia, digamos, ese programa, ¿qué resultados ha permitido obtener en materia para mermar índices de legalidad y posibles brotes de corrupción? Yo creo que lo que hemos logrado con esto es que la ciudadanía, por un lado, entienda la importancia de vigilar, porque en las ferias de la transparencia las organizaciones y las personas pueden ver con quién se está contratando, qué se está haciendo. Y en muchos casos, pues en la mayoría de los casos incluso, estamos hablando de que es la primera vez que hay una presentación de ese orden ante la ciudadanía en Zaragoza, en Ituango, en Peque, qué sé yo. Y yo creo que eso es un paso muy importante. Ahora, yo sí quiero destacar algo. A mí me parece importante también que la ciudadanía vea que ha habido una sucesión en el municipio de Medellín en particular de buenos gobiernos. Sí. Y eso es una cosa que es importante decírnosla también. Porque claramente está demostrado que en estas instituciones, cuando la cabeza institucional envía un mensaje claro en el sentido de que aquí la corrupción no está bien vista y aquí llegamos fue para servir al público como es nuestro deber, eso produce efectos muy importantes, ¿cierto? Y eso es una cosa que hay que decirla claramente. Nosotros, por ejemplo, cuando llegamos a la administración departamental, consignamos una serie de irregularidades que encontramos que no estaban suficientemente explicadas a nuestra manera de ver, que tenían que ver con la administración de algunos recursos que están consignados en el libro blanco. Ahí la Contraloría Departamental hizo después una evaluación y encontró que la gran mayoría de cosas que planteábamos ameritaban alguna indagación y en eso se está. Entonces yo sí creo que en esa medida nosotros podemos decir que, porque alguno de los comentaristas del comienzo planteaba que en general la situación era que el poder público estaba siendo mal utilizado y yo creo que esa es una generalización problemática. Claro. Porque en muchos casos es así, pero también tenemos muchos casos en donde no es así. Buenos alcaldes, buenos servidores públicos en general, buenos contralores, buenos profesores universitarios, todo eso se combina para decir que en esta región tenemos una cosa interesante al respecto. Y programas como Antioquia Legal, sin lugar a dudas, tratan de ponerle un tapón a eso y también las contralorías, Contralor, sin lugar a dudas. Y de hecho, Jorge, también encontramos arreglos fiscales y hay imputación de responsabilidad fiscal de algunos funcionarios de rango medio, del segundo o tercer nivel, también se presenta y obviamente se imputa con responsabilidad y ellos tendrán que responder por esos recursos. Bueno, Rubén Fernández de Antioquia Legal, muchas gracias por estar en A Fondo. Gracias a usted y bueno, de nuevo un saludo a todos los televidentes. Muy bien, Contralor General de Medellín, Juan Carlos Pelar, gracias por estar en A Fondo. Gracias a usted, Jorge, por la invitación, un saludo para todos los Seguiremos hablando de este tema sin lugar a dudas. De esta manera llegamos al final del programa, nos vemos el próximo martes a las 9:30 de la noche, opine en nuestras redes sociales @Teleantioquia, numeral A Fondo y no se pierda el domingo Palabra del Ladrón. Que tengan una feliz noche.